La victoria impensable de Ayacucho fue el final de un largo camino. Un camino con momentos de tremenda incertidumbre, como la guerra civil entre Ribagüero y Torre-Tagle, que resolvió la dictadura de Simón Bolívar. El Libertador sabía que si no ordenaba los problemas internos del país, sería imposible emprender la monumental tarea de armar y entrenar un ejército capaz de enfrentar a los realistas. Si al frente de los logros militares estuvo el Ejército Unido Libertador, comandado por Simón Bolívar, de la logística y los preparativos se encargó José Faustino Sánchez Carrión, quien viajó por Trujillo, Huamachuco, Caraz, Huaraz, Cerro de Pasco, Huancayo, Jauja, Huamanga y Huancavelica, consiguiendo recursos para la guerra. ¡Atención! Venimos en nombre de la causa patriota. El ministro Sánchez Carrión quiere hacerles un pedido en nombre del Libertador, Simón Bolívar. Ciudadanos peruanos, la causa de la libertad necesita de su concurso. Cualquier colaboración será bien recibida. Los godos vieron y se lo llevaron todo, ministro. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Puedo alistarme como voluntario? Sumando esfuerzos, lograremos ser una república libre e independiente, donde todos seremos ciudadanos. Por este pueblo los realistas pasaron a saquear. Solo respetaron la Sagrada Iglesia. Tenga este cáliz de plata y la cruz del altar mayor. La república se lo agradece, padre. Sánchez Carrión logró reunir los fondos para financiar el ejército. También formó una línea de suministros que permitió al Ejército Libertador prepararse en Huamachuco, su tierra natal, antes de marchar hacia el sur. Querido Libertador Simón Bolívar, no es por ser natural yo de estas tierras, excelencia, pero aquí lo tiene todo. Las pampas de Purrupampa son un excelente campo de entrenamiento. Y la cadena de suministros que ha creado funciona de maravilla, ministro. Recibimos lo que produce cada provincia y eso ha tenido un impacto positivo en la economía. Es el pueblo el que tiene que ser motor de su propia lucha y darlo todo hasta el final. La batalla de Junín fue el primer gran triunfo patriota. La intrépida acción de los húsares al mando del coronel Isidoro Suárez, tras la orden falsa de Andrés Errázuriz, fue determinante para la victoria de la causa libertadora. En la batalla, el ejército bolivariano sufrió numerosas bajas y varios heridos entre sus oficiales, como Mariano Necochea, que quedó al borde de la muerte por las heridas que recibió mientras peleaba. Hay quien vive. Teniente Coronel Patriota Don Vicente Tur. Brigadier Ejército Realista Antonio Tur. La noche previa a la contienda que sellaría la independencia del Perú y América Latina, más de 50 soldados y oficiales de ambos lados se encontraron cerca de lo que sería el campo de batalla. Eran familiares y amigos que peleaban en bandos contrarios. El encuentro entre Vicente y Antonio Tur fue uno de muchos. También coincidieron el futuro presidente Ramón Castilla con su hermano Leandro Castilla, que peleó del lado realista. Los patriotas formaron con 4 divisiones: la Mar y los guerrilleros peruanos por el flanco izquierdo. Al centro, la caballería de Guillermo Miller. El flanco derecho estaba comandado por José María Córdoba y al frente de la reserva estaba Jacinto Lara. El ejército patriota contaba con 5.780 hombres y el realista con 9.320, aunque se estima que las deserciones sufridas por el ejército del virrey La Serna redujeron ese número. Los realistas formaron con Jerónimo Valdés en el flanco derecho, apoyado por 4 cañones. Por el medio marchó Juan Antonio Monet y en el flanco izquierdo Alejandro González Villalobos con 6 cañones. ¡Que avancen las tropas contra los insurgentes! ¡Que los cañones cubran nuestro avance! ¡Viva el rey! ¡Viva España!
General Lamar, la primera línea de cazadores ha sido arrasada. Los godos la han superado. Resistan, que nadie baje la guardia. Por la libertad. ¡Miren! ¡Se aproxima una caballería! ¿Quiénes son? Son los guerrilleros de Carreño. ¡A la carga! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Tienen refuerzos! ¡Tienen refuerzos! ¿De dónde salieron estos insurrectos? ¡Resistan! La acción del coronel Marcelino Carreño le costó la vida en el campo de batalla. Pero la arremetida de su escuadrón de guerrilleros permitió a Lamar reagruparse y ordenar un nuevo ataque. Por su parte, la caballería de Miller y las reservas al mando de Jacinto Lara atacaron por el centro a las tropas de Monet. El ímpetu de las tropas patriotas logró lo impensable. ¡Soldados a las armas! ¡Paso de vencedores! En el campo de batalla quedaron los cuerpos de 3.000 combatientes de ambos bandos. Desde el lado realista, Canterac intentó contraatacar. Por su parte, la Serna salió al encuentro de Córdoba. Buscando romper las líneas patriotas, fue herido y tomado prisionero. Fue entonces que el triunfo libertador estaba sellado. Peruanos, el Ejército Libertador, a las órdenes del intrépido y experto general Sucre, ha terminado la guerra del Perú y aún del continente americano con la más gloriosa victoria de cuantas han obtenido las armas en el Nuevo Mundo. Así, el ejército ha llenado la promesa que a su nombre os hice de completar en este año la libertad del Perú. Peruanos, es tiempo de que yo os cumpla la palabra que os di de arrojar la palma de la dictadura el mismo día en que la victoria decidiese vuestro destino. El Congreso del Perú será, pues, reunido el 10 de febrero próximo, aniversario del decreto en que se me confió esta suprema autoridad que devolveré al cuerpo legislativo que me honró con su confianza. La batalla de Ayacucho fue el fin del dominio español en América del Sur y el inicio de una república independiente llamada Perú, que, a partir de entonces, empezó un largo y difícil camino como país, marcado por guerras civiles, procesos militaristas y sucesivos gobiernos que, antes de defender intereses colectivos, impusieron los propios y los de sus allegados. Los 200 años de República Independiente del Perú fueron un largo vaivén de dictaduras y democracias que llegó hasta principios de la década de los 80. Desde entonces, a la inestabilidad social y a las sucesivas crisis económicas se sumaron las crisis políticas e institucionales, así como la polarización y el debilitamiento de las instituciones. ¿Hemos aprendido de nuestra historia? ¿A dónde nos han conducido estos 200 años de independencia en los que hemos sido dueños de nuestros destinos? ¿Los hemos aprovechado o seguimos padeciendo las mismas carencias y necesidades que nos arrastraron a ese torbellino de sucesivas crisis terminales que han marcado nuestra historia moderna? ¿Qué quedó del ejemplo de los Errázuriz, Necochea o Sánchez Carrión, peruanos ilustres que, anteponiendo el bien común a sus intereses y ambiciones personales, realizaron aportes decisivos para alcanzar así una victoria impensable? ¿Qué hemos hecho los peruanos con nuestro pasado y qué queremos hacer con nuestro futuro? Quizá en esta pregunta se resuma la clave de otra victoria impensable, tan compleja y difícil como la de Ayacucho, la del porvenir de una nación joven, llena de necesidades y contratiempos, pero también de talento, pasión, esperanzas y una historia milenaria que nos sostiene en medio de la adversidad. Buenas tardes, acá cerrando nuestro ciclo Ayacucho, Camino a la Victoria Impensable. Espero que hayan pasado unas estupendas fiestas navideñas y acá me acompaña mi querido amigo y gran novelista Raúl Tola,
quien tuvo la amabilidad de trabajar el libreto de esta saga, ¿no? Que básicamente son 10 episodios, el último es el de hoy, en el cual vamos contando este largo camino a la batalla final que sella la independencia del Perú y de América, ¿no? Y que por estas paradojas de la vida no ha recibido el tipo de interés por parte del Estado peruano, que está ocupado pues en otros eventos más de coyuntura, ¿no? Entonces es una lástima, pero por otro lado queremos reflexionar con Raúl un poco del proceso de este podcast, ¿no? Con la cual hemos contado con un equipo estupendo, ¿no? En el que ha estado la productora, Adbache, ha estado Piki Machay apoyando Planeta, El Comercio, y un grupo de creativos, ¿no? Entre los que destaca Rita Rivera, y nuestra queridísima Romina Noel. Entonces, le cedo la palabra a Raúl para empezar esta conversación, que va a ser totalmente diferente a las previas, porque es un balance y una reflexión final sobre lo que ha significado para nosotros a nivel personal y pienso para nuestro público este proyecto. Buenas tardes, es un gusto poder conversar contigo. Siempre es un placer conversar contigo y más ahora que llegamos al final de este largo camino de 7 meses en el que nos hemos dedicado cada 15 días a reflejar, a retratar, a novelar lo que fue esta victoria impensable de 1824 en Ayacucho. Yo solo añadiría al grupo de creativos a Paco Flores, que trabajó conmigo los guiones, y partiría de algo que tú has dicho, este desentendimiento que manifiestan nuestras autoridades por este bicentenario, primero por el bicentenario de la independencia y luego por el bicentenario de la batalla de Ayacucho, em, y que creo que, digamos, por supuesto demuestra muchas cosas de cómo está funcionando nuestro país, pero al mismo tiempo creo fue una gran oportunidad para nosotros porque nos abrió las puertas para apropiarnos desde la creación y desde el mundo de la historiografía de ese bicentenario, ¿no? Arrebatárselo a la clase política y hacerlo desde esta perspectiva más lúdica, acercarlo un poco más a la gente. Yo recuerdo mucho cuando conversamos por primera vez sobre la posibilidad de hacer algo como lo que hemos concluido el día de hoy, que parece absolutamente increíble que lo hayamos hecho, y surgió la idea, ¿no? De tratar de dar algo más parecido a una radionovela que a la historia, porque sentimos en el comienzo que las radionovelas podían aproximar una historia que en abstracto, digamos, puede ser lejana digamos, al público en general, ¿no? Y creo que ese ha sido el esfuerzo de aproximación de estos hechos que al mismo tiempo se nos enseñan de una manera tan esquemática en el colegio, ¿no? Dándoles siempre perspectiva, dándoles siempre contexto y tratando de hacerlos además con el más absoluto rigor histórico. Y es un tema que se reflejó en esta conferencia que tuvimos en Huamanga, ¿no? Que es la humanización, ¿no? La humanización de esta guerra, estas épicas colectivas y personales. Y yo creo que ahí, al ir, y tú como novelista, ¿no? Como gran narrador, ¿no? Al ir colocando a todos estos personajes en una suerte de coro. No solamente que el Estado peruano está totalmente indiferente, bueno, está bailando, ¿no? Hay una vicuña que se la pasa bailando por todo el Perú, celebrando el bicentenario, que es como una tragicomedia, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Porque sería justo el momento de reflexionar qué cosa ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó con ese Estado que nació a sangre y fuego en Ayacucho? Pero por otro lado, como tú muy bien dices, este acercamiento a los personajes nos ha permitido rescatar otras voces, ¿no? Porque esta transnacionalización de la guerra, como lo hemos explicado en varios de los episodios, posicionó a los gran colombianos, posicionó a Sucre, posicionó a Bolívar, a pesar de que él no estuvo en la batalla final, ¿no? Y sin embargo sacó de la fotografía pues a personajes extraordinarios como Faustino Sánchez Carrión, que lo hemos ido Sí. descubriendo, a las Rabonas, a la guerrilla, ¿no? A todos los que a los norteños, estos norteños que bancan la guerra, básicamente, ¿no? Y con esta decisión de Errázuriz tan temeraria,
hay un viraje en la dinámica en Junín que va a permitir esa fuerza y esa energía para llegar a Ayacucho. Eso es bien interesante lo que planteas porque efectivamente hay una especie, yo creo que luego eso se traduce en la forma en la que se ha comprendido la política en nuestro país, este adanismo, ¿no? Este afán de reinventar el país cada vez que un gobierno asumía, digamos, la presidencia, entraba a Palacio, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con esta perspectiva que, digamos, apunta hacia las dos grandes personalidades de este proceso, que fueron San Martín y Bolívar, que efectivamente se plantearon como grandes inventores de algo, como grandes renovadores, pero olvida, digamos, esas voces, esos protagonistas que yo creo que son mucho más reales, que son mucho más, que nos podrían servir mejor de ejemplo para lo que debería ser la construcción de una patria, ¿verdad? La patria se construye sobre lo que van dejando las anteriores generaciones, no se reinventa generación tras generación, ¿no? Y como lo dices tú, yo creo que esos nombres tendrían que ser el nombre de la planificación y la continuidad de un Sánchez Carrión, el afán de sacrificio de un Mariano Necochea, o por ejemplo, la capacidad de improvisación y de identificar la oportunidad de un Rasuri que lanza una contraorden, digamos, se arriesga a un juicio sumarísimo y un fusilamiento probablemente al contradecir una orden directa de Bolívar y ordenar un contraataque donde parecía que había una batalla perdida. Yo pensaría que estos personajes, digamos, deberían parecerse más al país que se va construyendo sistemáticamente, ¿no? Que al país que se pretende reinventar con cada reelección. Y ya sabemos lo que ocurre cada vez que un iluminado pretende reinventar un país. Tenemos historias recientes de lo que ha sido eso, ¿no? Sí, y sobre todo cómo hemos ido aprendiendo de estos grandes historiadores, ¿no? Cómo han ido agregando como diferentes niveles para el análisis. Yo creo que eso es lo que ha sido fascinante de esta serie, ¿no? Y me acuerdo, no sé por qué se me vino a la cabeza este verso de Machado, ¿no? Golpe a golpe, verso a verso. ¿No? Y es como que el Perú se construye así, en la adversidad, en la incertidumbre, pero en estos momentos brillantes, ¿no? Donde se toman decisiones que van a cambiar el viraje de la historia. Yo creo que Sánchez Carrión, caminando hacia Huamanga, negociando con los alcaldes, convenciendo, logrando suministros, lealtad, él está haciendo todo el trabajo. O sea, sí, Sucre entiende la estrategia de la Serna, para eso ha sido formado, viene de una guerra horrible en la Gran Colombia, pero este trabajo de hormiga, ¿no? Este trabajo de ir creando las bases cuando Teresina Muñoz Nájar nos cuenta de que a las rabonas les dicen las langostas, ¿no? Porque entran a los pueblos para poder colectar todo lo que se pueda comer, ¿no? ¿Qué pasaba si ellas no estaban para alimentar a esa tropa que sigue la estrategia de Sucre? Y algo más para terminar. Yo creo que es también fascinante la historia que nos contó Silvia Escanilla, ¿no? De cómo la posibilidad de una entrada a la sierra con Álvarez de Arenales, de llevar la guerra hasta sus límites, de radical, ¿no? En el sentido de la soberanía de los pueblos que se van ahí dando las independencias de Tarma y demás, fue probablemente una oportunidad perdida, ¿no? Ahí San Martín retrocede, pero la guerrilla está avanzando, ¿no? Y está declarando la independencia a los diferentes pueblos. Entonces, estas épicas que no conocemos, porque toda la gloria se la lleva al final Sucre y los gran colombianos. Y lo que es más trágico es que al final de la historia, Sucre los asciende a los gran colombianos y un poco soldados como Cortegana se comienzan pues a quejar, ¿no? De esta tropa que ha estado movilizada, cruzando los Andes y el que el Estado peruano no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni la fortaleza para reconocer como agentes activos de su propia Sí. historia. Esa es una de las primeras desilusiones del sueño republicano, ¿no? Es decir, esta idea de que los problemas que presentaba este país naciente se iban a comenzar a resolver con la llegada de la independencia que nunca se llega a materializar, ¿no? Y luego cuando tú mencionas estos nombres, cuando mencionas a los montoneros, a los guerrilleros, a las rabonas, hemos hablado hace un momento de Sánchez Carrión, de Necochea o de Rasuri, ¿no? Son todas personas
que están pensando permanentemente en el bien común, ¿no? Por supuesto, hay intereses particulares, pero no solamente los intereses particulares traccionan a estas personas, las llevan a arriesgar su vida o incluso a entregar su vida en el campo de batalla en nombre de un ideal que los precede y que los sucede, como es el ideal de la independencia y de la república, ¿no? Es decir, Necochea termina tirado en el barro de Junín sin habiendo perdido dedos, completamente sableado. Errázuri, como lo mencionamos hace un momento, arriesga el pellejo, dando una contraorden, digamos, dando una orden contraria a la que había dado Bolívar, y Sánchez Carrión muere por el esfuerzo soberano supremo que supone justamente la intendencia del Ejército Libertador. Ese esfuerzo que lo hace morir, me parece que a los 36 años, 35 años, siendo muy joven, ¿no? Luego de haber entregado toda su energía a la causa de la independencia, ¿no? Yo creo que eso nos cuestiona, ¿no? Nos interpela esta idea justamente de anteponer la propia vida anteponer el bien común a la propia vida, ¿no? Una idea que ahora es considerada una ingenuidad, una tontería, ¿no? Pero que, mira lo que consigue, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Y yo creo que no hay que, como lo dices tú en el prólogo de tu último libro, no hay que pensar no hay que ser cínicos, ¿no? Y pensar que este tipo de esfuerzos y de sacrificios solo los cometen los tontos. No, el Perú existe justamente por este tipo de sacrificios. Sí, y yo creo que algo importantísimo que has rescatado, hay un horizonte, hay un sueño, al final del camino para todos, ¿no? Existe la idea de la libertad, que es real, ¿no? Que para esas comunidades altoandinas incluso parte de una autonomía política, de tener la posibilidad de ser dueños de sus recursos, de sus tierras, ¿no? Entonces hay ahí un sueño de libertad, ¿no? Y un sueño de libertad que cuando uno, por ejemplo, lee esta carta en quechua que manda el Congreso de la República al Perú, les está hablando de explotación. Es real. O sea, acá se están peleando dos sistemas, ¿no? Y el sistema previo, pues ha sido un sistema que les ha dejado la huella, todavía recuerdan. Muchos de estas comunidades recuerdan lo que pasó en el Cusco, recuerdan el desmontamiento de Tupac Amaru, la violencia de un sistema que se defiende, ¿no? Entonces, todo eso queda un poco diluido. ¿Por qué? Porque luego de la victoria, yo creo que acá también lo has mencionado, los vencedores se reparten al Estado, ¿no? Entonces, Sí. acá se perdió el sueño, se perdió el horizonte y queda clarísimo en ese monumento, cuando ves tú el monumento en Ayacucho, bueno, Sucre es asesinado en camino a Berruecos. En el 27, ¿no? El 27, ahí nomás, ¿no? Sí. A la derecha, ¿quién está? Está Lamar, deportado por Gamarra, que está a la izquierda en el monumento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese ideal, no? Ese ideal que se va perdiendo por esta ambición y por esta rapacidad desmedida de los vencedores, ¿no? Y yo creo que acá los que entran, ya entra la primera, digamos, oleada para saquear el Estado. Y lo justifican, justifican con su veteranía, ¿no? Nosotros estuvimos en Ayacucho, no los merecemos, ¿no? Entonces acá ya se cambió totalmente el libreto, que era un libreto, como tú dices, digno, justo, que nace de San Carlos, también hemos hablado, Toribio Rodríguez de Mendoza, los médicos, todos esos quedan como apartados por los que comienzan a disputarse a sangre y a fuego al Estado peruano. Y es la herencia que estamos ahora constatando ya en sus niveles pues más radicales, no es la prostitución, o sea, ya la prostitución del Congreso y la prostitución de la política peruana. Sí, bueno, a toda acción siempre ha habido una reacción, la historia nos lo demuestra, tú lo has dicho. Volviendo al momento en el que en el que nuestro país se encuentra, este momento crítico, esta crisis que ya dura 7, 8 años, ¿no? Que comienza, yo siento, por supuesto, por el asalto al Estado de una serie de personajes impresentables y de representantes del crimen organizado, ¿por qué no? Pero también probablemente con una desilusión por lo que fue la transición democrática luego del gobierno de Fujimori, ¿no? La idea de que los beneficios de la democracia no alcanzaron a todas las personas que debieron alcanzar
y si las alcanzaron, no las alcanzaron con la profundidad y con la intensidad que debieron alcanzarlas, ¿no? Y eso se ha traducido en este momento, pues, tristísimo que atraviesa nuestro país. Tú decías que em, el aniversario de la independencia, el bicentenario de la independencia, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, debieron haber sido momentos perfectos para reflexionar sobre estos 200 años, pero lo que nos ha dejado es la oportunidad de reflexionar sobre el momento del bicentenario de la independencia, 28 de julio de 1821, que es el día en el que Pedro Castillo asume la presidencia, y luego sobre el día del bicentenario de la batalla de Ayacucho, a donde la propia presidenta Boluarte decide no ir, como si no fuese un símbolo potentísimo de lo que es el Perú, la presencia de la presidenta en la propia zona donde se consolidó nuestra independencia, ¿no? No, y como mujer andina, ¿no? Además. Es una paradoja total, ¿no? Total. Y lo que muestra, creo yo, ¿no? Con todos los cambios y con todos los, digamos, contextos diferentes que se van viviendo a lo largo de 200 años, pero lo que yo creo es que en el Perú no hemos sabido administrar la posguerra, ¿no? Entonces, cada posguerra nos deja heridas, nos deja conflictos, nos deja temas pendientes y no se aborda. Lo que sí se aborda es el tren del saqueo, eso sí se aborda, ¿no? Entonces, yo creo que así como estás hablando de una experiencia de transición democrática fallida, porque obviamente esto no funcionó, ¿no? Teníamos el Cholo Sagrado, que venía, toda una historia fantástica de Chimbote, ¿no? El zorro de arriba, el zorro de abajo, era como que iba tomando forma una suerte de la profecía arguediana. ¿Y cómo terminó la historia, no? Terminó Sí. en la corrupción, en la estafa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no logramos consolidar instituciones, tener el realismo suficiente para dejar la ficción de lado, ¿no? Yo creo que vivimos muchas ficciones, ¿no? La ficción de Castillo, el campesino, el maestro, bueno, cayó pues en el mecanismo, ¿no? La ficción de la mujer andina, mira lo que nos ha hecho, ¿no? Y así, entonces yo creo que también es una reflexión sobre cómo vamos interpretando nuestro proceso histórico y darle un poco crédito, ¿no? Cuando empezó la conversación, tú me contabas que en una de tus novelas, habías visto cómo habías tratado de analizar cómo Leguía celebra, ¿no? Sí. Y Leguía queda sepultado, porque Leguía el terrible, Leguía el corrupto, bueno, pero hizo un extraordinario centenario con obra pública, Sí. con invitación, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esta celebración previa a este Bueno, desastre que ha sido el esto lo cuento en una novela que se llama Flores Amarillas, donde cuento parte de la historia, digamos, la novela parte de la historia de mi familia materna. Y esto es un hecho anecdótico que siempre se cuenta en la familia, pero mi abuela fue miembro del séquito de, digamos, reinas de San Miguel, que, digamos, recorrieron la ciudad junto con las reinas de otros distritos en los carros alegóricos de este gran pasacalle, este gran desfile que organizó Leguía para celebrar el centenario de la independencia. Entonces es muy impresionante ver las imágenes de la ciudad con estos carros alegóricos recorriendo la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Y toda la ciudad volcada a celebrar el centenario de la independencia, ¿no? Es decir, todos los peruanos involucrados en esa celebración, eh, promovida desde el gobierno, por supuesto el presidente era Leguía en 1821, y hay un gran contraste entre ese júbilo, ese orgullo, esas ganas de recordar y de celebrar lo que fue un momento pues de emoción, de libertad para nuestro país, y lo que ha sido este pálido 1821 y este triste, digamos, este pálido 2021 y este triste 2024, que no son ni la sombra de lo que fueron esas celebraciones, con monumentos, el Museo de Arte Italiano, entiendo, se construyó en esa época, por ejemplo, ¿no? Ahora ha habido ceremonias, todas muy acotadas, y todas, mi impresión es, bastante alejadas de la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy triste, porque lo que yo siento que se esconde detrás es una intención de las autoridades de arrebatarle, quitarle
a la ciudadanía estos aniversarios, ¿no? Y al mismo tiempo, hay un elemento que a mí me causa mucha tristeza, pero que termino de comprender nuevamente en el prólogo de tu último libro, que tiene que ver con esa falta de memoria, con esas ganas de no recordar que parece que tuviéramos los peruanos, ¿no? Cometemos muchos errores porque no nos damos cuenta de que las conductas que conducen a esos errores ya las tomaron antes nuestros antecesores, ¿no? Y es porque, claro, la historia de nuestro país ha sido una historia básicamente compuesta de tragedia, ¿no? De episodios traumáticos. Y la neurociencia explica que hay una resistencia de nuestro cerebro a recordar esos episodios traumáticos. Por tanto, la falta de memoria se explica incluso científicamente para nuestro país, ¿no? ¿Por qué no nos acordamos de los años de la guerra milenaria, del terrorismo, del Sendero Luminoso? Porque fue una época profundamente traumática, terrible, que nuestro cerebro intenta olvidar, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo de los historiadores y de esfuerzos como esta serie de radionovelas y de análisis que rescatan muchos hechos que no están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay hechos que a mí me parecen, pues, sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, que luego de 1824, de la batalla de Ayacucho, hubiera una resistencia encabezada por Rodil en los castillos del Callao, que es una locura absoluta, ¿no? Es decir, los castillos del Callao no fueron independientes en 1824, sino hasta 2 o 3 años después, luego de que la hambruna, las infecciones mataran a todas las personas que se refugiaron en esos castillos, ¿no? O sea, hay una dosis también de locura en la construcción de la historia de nuestro país. Y yo creo que parte de esto que Bolívar, que es un gran estratega, entiende claramente, ¿no? El Perú es el nudo del imperio. Entonces es un nudo gordiano, es un nudo gordiano que recuerda, pues, creo que es la espada de Hércules, no sé quién corta el nudo en la mitología, ¿no? Entonces, cortar el nudo también significa, pues, que creas otros problemas después de cortarlo, ¿no? Entonces, Pero ahí déjame decir una cosa nada más, Carmen, que me parece bien interesante también, que es que Bolívar llega al Perú, como se ha contado en alguno de los episodios, eh, absolutamente legitimado luego de la confrontación entre Torretagle y Ribagüero, que es una, digamos, confrontación que también tiene ecos en la historia reciente de nuestro país, porque es la confrontación entre el ejecutivo de Ribagüero y el legislativo de Torretagle, que, digamos, trata de deponer a Ribagüero y al final se vive uno de los momentos más dramáticos de la historia de nuestro país, que es un país con 2 gobiernos, con 2 cabezas, con una anarquía absoluta, que debe ser solucionada con la invitación a Bolívar a llegar, digamos, Torretagle lo invita a llegar al Callao y ya desde el Callao él, Bolívar, comienza a encabezar estos años de independencia, ¿no? Que concluyen con la batalla de Ayacucho. claro, y es un poco como nuestros propios problemas internos, ¿no? Como nuestros propios faccionalismos hacen que agudicemos nuestras crisis, ¿no? Porque si no hubiera existido ese conflicto que obviamente Sucre lo promueve, o sea, ellos saben que para poder, pues, traer a Bolívar como el salvador, como el dictador, porque ahí se valida la dictadura, yo creo que ahí empieza el problema, ¿no? Como los liberales, que son brillantes, que como tú muy bien dices, entienden el bien común, se ven obligados ante una coyuntura adversa de traer a un dictador. Y no solamente traerlo, sino considerarlo como necesario, ¿no? Es una suerte de hombre providencial, mesiánico, ¿no? Entonces, eso ya queda en sus sucesores, ese modelo, ¿no? Ese modelo que para salvar a la patria tú los traes, se supone que es provisionalmente, como de excepción, y se convierten ya en la norma, ¿no? Eso número uno. Yo creo que ahí un poco nuestros propios conflictos que no sabemos resolver entre peruanos nos empujan, y yo creo que en la guerra del Pacífico pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos gobiernos? Cuando entran los chilenos no saben con quién negociar, porque Pirola se ha ido, la ciudad se le entrega el alcalde, está por un lado uno, Cáceres se va a la sierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se repite la historia, se repite y se repite
como una suerte de mito eterno de retorno, y por eso que esta neurocientífica española, ¿no? Que analiza muy bien todo este tema de dónde pones tus recuerdos, cómo los contaminas de sensaciones y no los ves en contexto objetivamente para que te ayuden como experiencia, porque al final los recuerdos te ayudan para no volver a cometer los mismos errores y nosotros sistemáticamente hacemos lo que yo llamo una lobotomía, infringir. ¿No? Y a que al final de la historia, como esa película Momento, no sé si la viste, que este hombre se apunta en el cuerpo, pues ya no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que hablas tú de Leguía, que es extraordinario. O sea, no solamente que Leguía moderniza, nos puede gustar o no gustar ese modelo, pero es un modelo de modernización, de embellecimiento de la ciudad. Me gusta esta historia que cuentas de tu abuela, que los distritos participan con sus reinas, que hay una identidad distrital que se reconoce, ¿no? Y que van las caravanas juntándose, ¿no? Y los peruanos se van integrando probablemente en otros lugares del Perú. Leguía pues no era limeño, ¿no? Leguía era norteño. Entonces probablemente en otros lugares del Perú se va a sentir la misma emoción, que ahora, olvídate, no ha habido ni emoción ni entusiasmo. Y finalmente, esto que dices tú de Rodil, ¿no? Que es la locura total, es como una novela de terror. ¿Qué pasó con esa independencia tan llena tan accidentada, que quien la declara muere en el castillo del Callao? Creo que muere él, muere la esposa, muere el hijo, que es Torreco. Entonces, él declara la independencia con emoción, con entusiasmo, y entra pues en esta vorágine de la política peruana, acusaciones que es un traidor, se pasa al bando realista, esta traición original. Yo creo que acá el tema del proceso en sí va determinando que te vas pasando de bando, ¿no? Entonces es una independencia que nace contaminada por la traición. Y si nos damos cuenta en la actualidad, la política del Perú es la política de la traición, ¿no? Entonces se ha instalado una forma de hacer política. Y yo creo que Torretal, esperando el barco que se lo lleve a España para huir de este horror, es un poco digamos, la proyección de, como tú dices, las dimensiones impensables de la independencia, ¿no? Y Rodil, un loco, que no quiere entregar los castillos, que te muestra que este era el bastión del Imperio Español y que había muchos que se negaban a cederlo porque significaba, pues, probablemente el virreinato más rico que se estaba perdiendo, que al final un poco la historia se traslada a Cuba. Pero como el Perú era algo que no se podía entregar, entonces en esa tensión entre facciones, entre intereses, es que nace el Perú a la vida republicana con una serie de limitaciones. Sí, yo añadiría lo que dices tú, digamos, una visión crítica a la manera en que se nos ha enseñado la historia en los colegios, sobre todo, que yo lo he mencionado en un momento en esta conversación, por lo menos en mi propio recuerdo, ha sido una manera absolutamente esquemática, muchas veces idealizada, llena de silencios, en la que, por ejemplo, no se menciona el episodio de Rodil en los castillos del Callao, o no se mencionan episodios capitales de todo este proceso que luego hemos retratado en las radionovelas, como son la traición de Olañeta, ¿no? Que parte del ejército realista, sin Olañeta retirándose del virreinato, no se habría conseguido la independencia, no se había consolidado la independencia del Perú, o, o hechos de esta naturaleza, o como, por ejemplo, el hecho de que la independencia la declara San Martín el 28 de julio de 1821 y pocos meses después, la ciudad donde se ha declarado la independencia en Lima es ocupada de nuevo, ¿no? Es decir, tenemos una visión como muy simplificada de este proceso, que es un proceso muy complejo de muchas idas y vueltas, como dices tú, lleno de tradiciones, lleno de matices, de grises, no de blancos y negros, ¿no? Muy, muy distinto y por supuesto mucho más lleno de sudor, sangre, dolor humano, que aquello que se nos enseñó en las aulas, ¿no? Sí, es la complejidad lo que nosotros nos negamos a interiorizar, ¿no? Queremos que nos den jingles, que nos den frase, por ejemplo, de la independencia concedida.
¿no? La independencia concedida, cuando tú te pones a pensar esa celebración del sesquicentenario, esa convocación a la comisión que la dirige el general Mendoza, que era un militar ilustrado, ¿no? Que convoca pues a Tauro del Pino, que era un hombre de izquierda, que convoca a De la Puente, los pone a todos a trabajar, a la gran Eladún Temple, que descubre material sobre la guerrilla. Bueno, todo eso queda como un poco ahí, arrinconado cuando se produce Bonilla, produce pues este paper, este artículo que se llama La independencia concedida. Tú dices, pero ¿qué concedida? ¿Qué pasa? Todavía no ha revisado los 200 ciento y tanto de volúmenes y ya se permite asegurar que fue concedida, ¿no? Entonces, esta necesidad de simplificar todo. Yo creo que acá un poco la memoria también nos ha privado de la crítica, ¿no? Porque tú y yo, que nos gusta escribir, tratamos de ver todas las posibilidades que se daban dando en una historia. Hay múltiples posibilidades. La complejidad de la experiencia humana y a Sí. pesar de, como tú dices, tener la independencia más complicada, nos quedamos con la frase simple, ¿no? Por ejemplo, lo de Olañeta, probablemente, pues, si por un lado Rasuri, pero por otro lado, si no se da ese cisma en el ejército realista con Olañeta, bueno, la situación hubiera sido más complicada para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un poco para iniciar este camino de 200 años más, que nosotros estamos ahí como mirando a lo lejos, probablemente comenzar a ir nuevamente sobre el proceso, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ir, pues, es el próximo año, digamos, los años de Bolívar, después viene Rodil, 200 años de Rodil en el Castillo, después viene la guerra con la Gran Colombia, que nos cobran la deuda de la guerra, ¿no? Y que Sucre se convierte en nuestro enemigo, ¿no? Entonces, Sí. todo eso, todas esas variables, probablemente tenemos que mencionar. Y yo creo que algo que hemos colaborado en el podcast, por ejemplo, al final de la batalla, Bolívar le agradeció a Olayeta. ¿Te Sí. acuerdas, no? Y que Sí, sí, no solamente perfectamente. está agradeciéndole, pues, sino que se da cuenta como estratega, y él tiene la buena suerte, ¿no? Como que le viene, digamos, esa buena fortuna de que Olañeta hace que se rompa la unidad, porque es un ejército, y eso también lo hemos dicho, que ya está fracturado, ¿no? Sí. Que ya también hay traiciones y hay conflictos al interior. Entonces, yo creo que ingresar la complejidad. Y algo más para terminar, ahora que todo el mundo se queda con Perú, problema y posibilidad, el Perú es más grande que sus problemas, que ya son pues como frases que no dicen nada, a pesar de que las pronunció el gran Basadre. Pero yo creo que el Perú más bien es otro libro de Basadre, que es El azar en la historia. O sea, un país que nace en el azar de la guerra, ¿no? Y que el azar lo va llevando por caminos inexplicables, ¿no? Entonces ya, ¿cómo podemos controlar este azar y comenzar a tomar un poco control de nuestra propia vida a través de Sí. instituciones, de memoria? Probablemente sea nuestro camino hacia el próximo bicentenario. Sí, de acuerdo. Detalles como, por ejemplo, en lo que tú mencionas, por supuesto, no solo la nieta, sino el hecho de que muchos de los locales que habían sido reclutados a la fuerza huyen, digamos, para no pelear, ¿no? Lo que merma notablemente el poder también del ejército realista. Y algunos detalles también que pueden parecer irrelevantes, pero creo que le dan matices y le dan humanidad a esta historia, que repito, puede ser tan esquemática como el hecho de que Bolívar le dijera a Toñito, llamara a Toñito a Sucre, ¿no? Tuvieran esa relación, digamos, de tan cercana, tan afectuosa, casi de padre e hijo, ¿no? Pero si yo quisiera terminar de todas formas, porque creo que hacia ahí también conduce el podcast con una pequeña nota de optimismo, ¿no? En estos momentos tan oscuros, en estos momentos tan tristes, en estos momentos de crisis que parece terminal, yo sí siento que el podcast dice que hay siempre una pequeña luz en medio de la oscuridad, ¿no? En medio de estos momentos turbulentos, en el medio de estos momentos, pues, de la más absoluta derrota, ¿no? Siempre hay una pequeña luz, una pequeña voz, una pequeña esperanza que, como en el caso de Rasuri, hace que lo que parece una derrota se convierta en una victoria decisiva, ¿no? Yo quisiera quedarme con esa esperanza
quisiera quedarme con esa esperanza que además nace del ideal republicano. Y creo que también ese es un mensaje del podcast, ¿no? Comenzamos diciendo que no podemos permitir que estos aniversarios no sean hurtados por la clase política, ¿no? Tenemos que ser los ciudadanos quienes nos apoderemos de estos momentos históricos y los pongamos en valor. Yo pienso lo mismo de la actual coyuntura de nuestro país. Ayacucho no cierra, Ayacucho abre, ¿no? Entonces siempre se ha intentado decir, acá se selló, ¿no? Acá ya la libertad. No, Ayacucho abre unas posibilidades de rapacidad, de violencia, de traición, que están contenidas, que son parte de la guerra. O sea, la guerra ha ido creando esa serie de emociones negativas. Pero por otro lado, yo creo que en ese sentido coincido contigo, la guerra también ha creado espacios de compasión, ¿no? La guerra ha desarrollado humanidad. Acuérdate en ese podcast en que Carolina Guerrero nos hace acordar de cómo Bolívar justamente le da a Toñito la posibilidad de que haga una firma de un tratado de paz con los españoles, ¿no? Que está en un cuadro y que básicamente pasa por respetar la vida, la humanidad y la dignidad del vencido, ¿no? La capitulación de Ayacucho es una gran lección. Es una gran lección de que los republicanos no actúan como Carratalá. O sea, los republicanos no ejecutan a los generales, aunque lo hubieran podido hacer, o los hubieran podido poner a todos y fusilarlos, comenzando por el virrey. Sin embargo, no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que ahí también Ayacucho deja una suerte de paradigma de comportamiento, ¿no? De alguien que había sufrido mucho. Yo creo que los colombianos sufrieron la peor represión y en el caso de Sucre, muy buena parte de su familia muere. Y por otro lado, la compasión de las mujeres, ¿no? Esas mujeres que van llevando la comida, que van con sus esposos, que los curan con hierbas, esa escena extraordinaria de Necochea. O sea, esa escena en que los que habían servido con Necochea, a pesar de que eran realistas, lo sacan del campo de batalla para poderlo curar, ¿no? Y probablemente lo utilizan estas hierbas. Nosotros no sabemos cómo ocurre la política del cuidado en la guerra, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, yo creo que en esa misma guerra que ha sido la que ha abierto pues la rapacidad, la violencia, se dan estos fogonazos de humanidad. Y yo creo que a esa humanidad y a esa compasión en estos momentos de violencia extrema es lo que hay que volver, ¿no? Que no todo en el ser humano es violencia, destrucción, sino que hay procesos en el que el ser humano en esa oscuridad vuelve a su humanidad. Y yo creo que eso es lo que necesita el Perú, humanizarse, desarrollar compasión, y probablemente Ayacucho también es un ejemplo de ese tipo de compasión en medio de la violencia. Digamos, uno de los principios de la literatura tiene que ver con la perspectiva desde la que se cuentan las cosas, ¿no? A ras de piso, desde la perspectiva de los personajes, de los seres humanos, ¿no? Y creo que eso lo hemos logrado en este podcast, es decir, contar, por supuesto, las grandes fuerzas, las decisiones de los grandes personajes que luego arrastran a las multitudes, a las naciones, pero también la perspectiva de la Rabona, del soldado a pie de batalla, ¿no? Que, que va, digamos, experimentando la angustia, la esperanza, el dolor, ¿no? Yo creo que eso también ha sido algo muy, muy interesante en el desarrollo de estos podcasts, ¿no? Que como digo, creo que partieron de la idea de humanizar estos procesos y que de esta manera hemos tratado de hacerlo, ojalá lo hayamos conseguido. Sí, y yo creo que empezamos con este abrazo entre los hermanos, ¿no? Yo creo que es el acto ese en el que vas a la muerte, pero al mismo tiempo tienes en consideración las emociones, el cariño, los recuerdos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí probablemente está el camino del Perú, ¿no? Volver a eso. Y lo que me encanta, Raúl, y te lo agradezco, trabajar desde diferentes perspectivas, ¿no? Tú eres un literato, yo soy una historiadora. Hemos estado con este grupo de animación extraordinario, con productores peruanos, jóvenes que en ese momento están encargados de la grabación. Entonces tenemos la capacidad para contarnos nuestras historias, mientras que lentamente
este Estado peruano se recompone, porque tiene que recomponerse con digamos, con esta suerte de carromato que ya se viene abajo, no podemos seguir, pero con la energía, la vitalidad y las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, que nos ha permitido reconstruir escenas que nosotros mismos nos sorprendimos, ¿no? Yo creo que acá todos hemos aprendido y yo creo que de eso se trata, ¿no? Entonces queremos despedirnos, como muy bien dice Raúl, con realismo, reconociendo el terrible momento que estamos pasando, pero por otro lado con el optimismo de una sociedad civil que es capaz de recoger sus experiencias históricas, hacerlas suyas y convertirlas en una memoria fructífera para los años que tiene el Perú por delante, que probablemente serán milenarios, como es la historia del Perú. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada y les prometemos que seguiremos conversando y seguiremos construyendo historias que sirvan para unirnos y pasar, digamos, por esta experiencia difícil, pero al mismo tiempo enriquecedora en los años por venir. Muchísimas gracias por su audiencia y que tengan un estupendo domingo.